Bien, muy buenas noches. Al ser las 6:17 de este viernes 13 de octubre, vamos a dar inicio a la segunda tutoría. Dimos un tiempo de aproximadamente 15 minutos para ver si alguno se iba a conectar y bueno, lamentablemente no fue así. Pero bien, el video va a quedar a disposición. Hoy traigo dos elementos, lo que entra en la asignatura, pero de forma complementaria, tal y como lo referí en la primera tutoría. Mi interés es seguirles dando herramientas que sirvan para concientizar y motivarlos a adquirir nuevos conocimientos fuera de su programa académico, que son complementarios, pero muy necesarios, como lo es el uso de la ciencia de datos. Entonces, en este sentido, vamos a comenzar. Vamos a proyectar por acá. Y bueno, eh, vamos a ver un segundo, mientras que logramos proyectar esto de la mejor forma posible. Perfecto, ya está. Acá está mi ordenador, pero acá tengo otra pantalla, entonces estaré viendo hacia la otra en algunos momentos para revisar algunos temas de lo que les voy a explicar de ciencia de datos, ¿no? Que es un tema que me interesa mucho dejarles como legado, como un valor agregado a esta su asignatura de gestión de la cadena de suministros. Bien, en este momento ya deben de estar viendo el documento en HTML, el cual voy a ir explicando paso a paso, ¿no? A ver, cuando hablamos de suministros, cuando hablamos de elaborar una estrategia, que también es importante, vamos a ver si de manera complementaria podemos, vamos a ver qué es lo que están viendo. Y perfecto, siguen viendo esto. Vamos a nada más proyectar acá. Me interesa que puedan ver una presentación que habla un poco sobre la importancia de este tema. Entonces, denme un segundo. Perfecto. Y ahora sí ya la tenemos sincronizada. Y creo que ahora sí lo vamos a lograr. Pantalla 1, compartir. Y esto no. Lo que quiero que vean. Esto no me interesa. Vamos a ver. Está viendo acá. Perfecto. Y quiero que vean esto. Vamos a ver. Eh, Curiosamente, me ven el otro monitor. No quiero que vean el otro monitor. Quiero que vean la presentación completa. Un segundo. Perfecto. Vamos a ver. Que hay una. Oh, que se me fue. Bien, listo. Ahora sí, perfecto. Bien, como les decía, cuando uno habla sobre la estrategia de la gestión de la cadena de suministro, les he querido traer este gráfico, que para mí es muy importante mostrarlo, dado que el mismo presenta el marco de trabajo para la elaboración de una estrategia en la temática que nos corresponde. Como ustedes pueden ver, tenemos varios elementos. Si habláramos de un ecosistema, varios involucrados que giran en torno al desarrollo de una estrategia. ¿Cuáles son? Los suplidores, los procesos de manufactura, los productos terminados, la distribución en la logística, el inventario, los clientes. Entonces, en tal sentido, en una primera parte, vemos que todo se ve en un producto y un servicio.
Toda esta cadena lo recibe un cliente, un comprador, que al final del día es el que decide si su producto o servicio a la empresa que representa va a continuar teniendo vigencia en el mercado. Caso contrario, este va a demandar novedad y usabilidad. En un primer momento tenemos lo que es la relación del suplidor con la empresa, pero también vea que existe una capacidad de analítica de datos. Esa analítica de datos que es importante y precisamente por eso este profesor ha querido motivar el uso de la ciencia de datos en la cadena de suministros y que lo entiendan de diferentes perspectivas. Y para ello los ejemplos de hoy. En la manufactura, en los productos terminados, en la distribución y la logística y parte del inventario, tenemos lo que es la planificación de las operaciones y las ventas. Y de igual forma, de manera convergente, se encuentra la demanda en cuanto a la planificación y el forecast, que son las proyecciones, ¿no? Pero cuando hablamos de supply, también tenemos aspectos de administración de las operaciones. De igual forma, existen ya aspectos de inteligencia artificial, procesos que facilitan la toma de decisiones. Hay una administración logística y también el mantenimiento del warehouse, del inventario y todo lo que tiene que ver al almacenamiento. Muchos de esos procesos hoy ya son robotizados. De igual forma, lo que es el comercio electrónico. Pero en una organización, lo que usted más tiene es un conjunto de datos, mar de datos. Así las cosas, en una primera parte, quiero compartirle a usted un trabajo que con mucho entusiasmo les preparé sobre ciencia de datos. Es una breve pincelada, pero creo que será interesante para usted. Vamos a ver algunos aspectos teóricos. Esto es una introducción a la programación en R. El paquete de R, como lo expliqué el otro día, es de acceso público, es libre, es gratuito. Y para que funcione, bueno, hay que instalarlo en su computadora y hay que también instalar RStudio. Cuando usted lo tiene instalado, todos los trabajos van a ser en este último. Pero para los efectos, R tiene diferentes paquetes. Yo voy a hablar de algunos, como el día de hoy, que es el paquete Tidyverse. Este es una colección de paquetes relacionados que se utilizan para el análisis de los datos y la visualización. ¿Por qué es importante? Bueno, porque nos permite hacer gráficos para manipular los datos, para remodelarlos, plantearlos de una forma diferente, para leerlos y también para algún tema de manipulación, cuando se tienen muchas variables de por medio, poder correlacionarlos. Luego hay un aspecto que me interesa mucho presentarles, que es la función count. Esta es una función que se utiliza en la manipulación de datos específicamente, que se encuentra en el paquete dplyy, que es el Dplyr, del conjunto de Tidyverse. Es parte de Tidyverse. Ya con solo usted instalar el paquete de Tidyverse, ya lo tiene a disposición. Pero esta función lo que busca es contar la cantidad de valores únicos en una columna. Imagínense si usted estuviera en un Excel, lo que hace es hacer un zoom de ese Excel para luego totalizar algunos datos, ¿no? Ahora, recuerde que esto parte de un data frame, que es un conjunto de datos, y de igual forma le permite seleccionar algunas columnas que usted quiera, por así decirlo, trabajar solamente con ellos dependiendo de lo que usted quiera buscar, ¿no? Después tenemos otra función que se llama la función groupBy. Esta, de igual forma, se encuentra en el paquete dplyr. Es un hijo, así decirlo, como la función count del paquete Tidyverse y que se utiliza para agrupar filas.
ya sea una función de una o más columnas, lo que le permite realizar operaciones de resumen y manipulación por grupos. Básicamente, la sintaxis que uno tiene que escribir es group by. Vea que está el conjunto de datos. En la columna 1 y la columna 2 es el nombre de esas columnas y simple y sencillamente usted lo va a ajustar correspondientemente a sus necesidades, ¿no? Una vez que las ha agrupado, se pueden utilizar otras funciones como suma, como conteos, como promedios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿esto por qué es importante? Bueno, cuando usted tiene una tabla de datos, por ejemplo, un Excel, y que tiene infinidad de columnas, usted desea trabajar solamente con unas específicas. En vez de estar ocultándolas, en paquete R le facilita esos procesos casi al introducir un simple código, como los que estamos viendo en este momento. Luego hay otra función que me interesa mucho mostrarles, que es la función across. Esta igualmente es parte del paquete dplyr, otro hijo del paquete tidyverse, y se utiliza para realizar operaciones en múltiples columnas de datos al mismo tiempo. Entonces, imagínense un set de datos, una tabla, en donde usted quiere hacer operaciones en todas las columnas al mismo tiempo. Usted escribe el código, escribe esta función y ella se lo realiza. Así de sencillo. Luego, el paquete ggplot2, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los paquetes de visualización más populares en R. Fue creado, como bien lo dice acá, por Hadley Wickham y se basa en la gramática de los gráficos. ¿Por qué es poderoso? Bueno, porque es una forma que usted puede flexibilizar la visualización de los datos. Algunas características, bueno, es una sintaxis declarativa que usted define qué es lo que quiere y cómo desea que se visualice el gráfico. Las capas pueden ser de diferentes puntos, pueden ser gráficos de puntos, de líneas, de barras, de etiquetas. Las escalas usted las puede personalizar inclusive. De igual forma, el ggplot2 permite dividir múltiples paneles de datos de una misma variable, es decir, a partir de agrupaciones específicas conforme usted quiera programar el código, y lo que le va a facilitar es la subcomparación entre subgrupos, ¿no? Y el tema de la apariencia ni para qué, eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, está la función head. Esta, cuando usted tiene un mar de datos, aquí les traigo un conjunto de datos pequeño, alrededor de unos 800, casi 1000 datos, pero usted dice, bueno, yo quiero ver los primeros 6 o los primeros 10, y bueno, en un data frame, una matriz, un vector, usted lo que quiere es ver el inicio, es decir, 6 filas con 3 o 4 columnas, usted también lo puede plantear, y esta lo que le da la forma es de entender cómo está contemplada esa estructura de datos. Algo que para mí, y es importante, de suma importancia motivarle a que usted pueda investigar al respecto y profundizar, inclusive puede hacerlo con su profesor si gusta directamente, es el análisis de los componentes principales. A ver, en sus siglas es el PCA y es una técnica que busca reducir datos para visualizarlos a partir de conjuntos multivariados, es decir, desde varios conjuntos de datos. Imagínense que usted tiene 10 variables, pero quiere saber cuáles son las más importantes, hace un análisis de componentes principales y esto lo que hace es que permite extraer la mayor cantidad de información posible. Esto, pues básicamente se logra llamando en el código a este tipo de análisis y lo que le permite es, como lo dije, identificar
el comportamiento de sus datos, también patrones ocultos que muchas veces se dan en las tablas y no las logramos ver, pero también la toma de decisiones basadas en datos. Hasta acá, esta parte introductoria, teórica, relacionada con lo que vamos a ver el día de hoy de cadena de suministros, y traigo ejemplos muy prácticos. Un poco fuera de la temática de lo que es la cadena de suministros, pero los vamos a ir relacionando. Este primero, para que vean su aplicabilidad de una forma práctica y sencilla, tenemos un conjunto de datos denominado pingüinos. En R es importante manifestar que solamente se pueden trabajar archivos con la extensión CSV. Eso es importante. Va a ofrecer una descripción detallada de varias características morfológicas y demográficas de los pingüinos. Cada registro en la tabla, que usted va a observar más adelante, corresponde a un individuo pingüino y captura los siguientes atributos. Lo que a continuación voy a explicar es cómo está conformada esa base de datos. Es importante que usted entienda que cuando le dan un conjunto de datos, tienen que darle un diccionario. Ese diccionario básicamente es una explicación de cada variable en la tabla. Y es lo que yo voy a explicar a continuación. Tenemos una variable que se llama especies, que identifica la especie de cada pingüino. Tenemos otra que es Island, que es el nombre de la isla donde se observó el pingüino. Y aquí viene lo más interesante. Build length es la longitud del pico medida en milímetros. Después tenemos el bit depth que es la profundidad del pico medida en milímetros. Luego tenemos el flipper length que es la longitud de las aletas medida en milímetros. Luego tenemos otra variable que se llama body mass G, que esta básicamente es el peso del pingüino en gramos. Por otro lado, tenemos una variable que se llama sex, que es el género del pingüino. Puede ser masculino, femenino, o que simple y sencillamente no esté disponible en la tabla de datos. Y después tenemos una variable que se llama year, que es el año en el que se recolectaron los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En una primera instancia, bien, y como les contaba, seguidamente a que entendemos esta composición de la estructura de los datos, vamos a introducir primeramente la necesidad de esta librería, este paquete o esta librería llamada Tidyverse, ¿verdad? Ya la instalamos. Y bueno, vamos a, en el RStudio, vamos a ver por acá. En RStudio, lo que sigue a continuación es escribir un comando a la cual vamos a identificar primero como pingüinos y le vamos a dar esta instrucción de que lea el archivo que se llama CSV, abrimos comillas y le vamos a decir la dirección donde está en nuestro ordenador, que es importante que esté en el escritorio o en el disco duro, no en la nube. Y también vamos a aprovechar porque algunas tablas a veces vienen con datos que dicen NA. Y le vamos a decir que en esa tabla pingüinos omita los NA. Y después vamos a mostrar esa tabla que es con pingüinos. Y esta es la tabla. Esta es una tabla relativamente pequeña. Es un conjunto de datos pequeños que tiene aproximadamente 333 observaciones. Recuerde que cada una de estos, de una fila, es una observación que tiene un conjunto de variables que fue las que expliqué anteriormente. Bien, entonces acá se pone esto interesante. En una primera etapa, lo que vamos a hacer es utilizar la función count
del paquete DPLYR para determinar el número de pingüinos presentes en cada especie. Recuerde que este es un contador básicamente. Entonces, llamamos esa librería, le decimos a R que la vamos a necesitar y le vamos a plantear count, como usted lo ve acá, abro paréntesis, de la tabla pingüinos, necesitamos que nos cuente cuántas especies hay. Imagínese esto, que si fuera un almacén y usted tiene un montón de productos definidos en los más importantes, los que más importantes, entiéndase como los que más rotan, los que tienen una rotación media y los que tienen una rotación baja. Y usted necesita saber cuántos materiales tiene el día de hoy bajo esa categorización. Usted puede utilizar este contador si tiene una tabla que se llama almacén y le dice, bueno, cuántas categorías tengo en A, B y C. Acá en este caso nos dice cuántos tipos de pingüinos están presentes por especie en esta tabla de datos. Por ejemplo, aquí, como puede observar, en la tabla se ve que Adelie se tienen 146, Chinstrap 68 y Gentoo 119. Pero no quise quedarme ahí. Ahora vamos a emplear una combinación de las funciones de group by, de agrupar, de summarize, de across y where, del paquete DPLYR para calcular la media de cada variable numérica agrupada por especie. Entonces, ya saqué el conjunto, la cantidad de especies por tipo, y aquí lo que quiero es que me diga por variable y por especie la media de cada uno de ellos. Pero vea que acá lo que le estamos diciendo es, vuelvo a llamar a la librería DPLYR, le digo a pingüinos, esto es un conector, y entonces le voy a decir, agrúpeme las especies, pero no solo agrúpemelas, sino que hágame un resumen y donde sea cada uno de ellas tenga un valor numérico, sáqueme un promedio. Y eso es lo que hace. Vea que con 1, 2, 3, 4, con 4 líneas y un código, ya tengo los datos en una tabla. Así de sencillo. Donde en muchas organizaciones hay que hacerlo manual. O hay que hacer un filtrado. Y ese filtrado hay que revisar si la información es buena. R, en cuestión de segundos, nos da esta información. Ahora mire qué interesante este otro ejercicio, por favor. Dice, desglose y explique el código utilizado en el ítem anterior y detalle la funcionalidad y el propósito de cada una de las funciones empleadas. Bien, esto también quise extraerlo, quise mostrarlo para que a usted le quede como referencia. Bueno, la librería refiere a una asociada a la manipulación de los datos, facilitando el filtrado y resumen. Este porcentaje, mayor porcentaje, es un operador que lo que hace es encadenar varias operaciones. En este caso lo estamos asociando a pingüinos, a la tabla pingüinos. Y cuando dice group by species, es una función que busca agrupar los datos en pingüinos por columna determinada, ¿no? Por la columna determinada que se llama especie. Acá, ¿qué vamos a tener? Bueno, como lo dije anteriormente, en cada una de ellas va a agrupar, disculpe que me haga más para arriba, va a agrupar en cada especie los valores. Muy bien. Donde dice across, where is numeric, mean, vamos en orden. El across se utiliza para abrigar una función a múltiples columnas de datos, como lo expliqué anteriormente. Where is numeric selecciona automáticamente las columnas de tipo numérico y mean calcula la media de estas columnas. Summarize es una función que elabora un resumen de los datos agrupados. Ahora,
Vamos a ver un poco gráficamente y entenderlo para, para una mejor visualización y ojalá que le cause una motivación, como dije al inicio, de investigar y profundizar un poco más al respecto. Acá le plantea la siguiente interrogante. Utilice el paquete ggplot2 para crear un gráfico que represente la variable buildLength en el eje X y la variable buildDepth en el eje Y. BuildLength es el ancho del pico y el buildDepth es la profundidad del pico. Y para que esto nos salga en blanco y negro y podamos diferenciarlo, quise ponerle la instrucción de que nos aseguráramos de que en cada punto del gráfico corresponda a la especie del pingüino representado. Bueno, este sí ya es un código un poco más complejo, pero es lo que yo quiero que usted vea por acá, ¿no? En la profundidad del pico y en la longitud, y vea las especies, Adelie, Chinstrap y Gentoo, cada una representada con un color para poder diferenciarla. Pero ¿cómo se interpreta esto? Esto es un gráfico de dispersión, claramente. Los colores, repito, son las especies y están en función de la longitud y la profundidad, ¿no? Ahora, el color rojo, que es la especie Adelie, y verde, Chinstrap, y azul, Gentoo, muestra cómo Adelie, que es el rojo, y Chinstrap, que es el verde, representan una similitud de variables en cuanto a longitud y profundidad. ¿Y por qué representan una similitud? Porque están muy cerca el uno de la otra. Ve inclusive que hay algunas que están una encima de la otra. Por ejemplo, este que está acá. Este verde con este rojo. Está este verde con este rojo acá. Entonces hay cierta similitud. Pero también situación similar se presenta con Chinstrap, que son estas que están de color verde, con Gentoo, con las azules. Vea que hay unas que están casi prácticamente una encima de la otra. ¿Eso para qué se hace? Bueno, para ver similitudes y relaciones, ¿no? A partir de variables específicas. Bueno, hasta acá este primer ejemplo. Ahora vamos a hacer otro sobre un conjunto de vinos. Acá lo quise traer desde una connotación, desde detalles, características en cuanto a composición química. Son datos reales de una región de Italia, pero derivado de 3 viñedos, ¿no? El análisis químico determinó las cantidades de 13 constituyentes encontrados en cada uno de los 3 tipos de vinos. Cuando hablamos de constituyentes, vean lo de características o de variables asociadas. Aunque el conjunto de datos original tenía aproximadamente 30, lo quise sintetizar a únicamente 13, porque si no hubiera sido unos gráficos bastante grandes, ¿no? Bueno, la primera variable es el alcohol, que mide el grado de alcohol en el vino. Luego tenemos la variable malic acid, que es la cantidad de ácido málico en el vino. El ash, la cantidad de ceniza en el vino. La alcalinidad de la ceniza. El magnesio, la cantidad de magnesio presente. Los fenols, la cantidad de fenoles presentes en el vino. También están los flavonoides, que son la cantidad de flavonoides en el vino. La cantidad de fenoles no flavonoides en el vino, la cantidad de proantizadinas en el vino, la intensidad del color, el matiz y bueno, la medida de la densidad óptica, ¿no? En vinos diluidos. Y también tenemos la cantidad de prolina en el vino. Vea que este es un ejemplo netamente de características. Ahora, ¿cómo se relaciona esto en una asignatura de gestión de la cadena de suministros? Muchísimo, porque cada uno, por ejemplo, de estos elementos son insumos que se necesitan para producirlo. Ahora, usted trabaja en una empresa que vende productos y servicios muy puntuales con algunas características y sobre esa tiene una tabla
de datos que representa a partir de un sistema que usted maneja de entradas, la producción interna, es decir, la manufactura y las salidas, o la elaboración del servicio y los resultados de ese servicio, y lo tiene toda una base de datos. Imagínense que son características similares. Entonces, en la primera instancia, igual que el ejercicio anterior, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, cargar el conjunto de datos utilizando la función de read, que en español es leer. Vea que acá, de igual forma, sigo haciendo hincapié que es necesario que el archivo tenga una extensión de CSV. Lo tenemos que almacenar en una variable y posteriormente vamos a utilizar una función que le vamos a llamar head. Recuerde que es para visualizar la estructura de esos datos y ver las primeras filas, ¿no? Bueno, la función head básicamente por defecto nos da 6 filas, pero fácilmente pude haberle asignado otras. Esto para que fuera visualmente más armónico. Bien, entonces aquí tenemos las filas y tenemos las columnas. Vean que aquí están las variables que le mencionaba. Si movemos acá, la tabla se mueve con los datos correspondientes. Entonces acá vamos a hacer un análisis de componentes principales a través del paquete FactoMiner. ¿Por qué FactoMiner? Bueno, porque en ese paquete o en esa librería se encuentran todos los ejecutables para realizar el análisis de componentes principales. Vea que acá me generan los gráficos. Este es un gráfico de dispersión. Luego me genera un gráfico de variables. Este es un gráfico de dispersión porque tiene los individuos. Acá los individuos, entiéndase, serían las botellas de vino. Estas son las variables. Pero ¿cómo puedo interpretarlo? Bueno, necesitamos superponer uno encima del otro. Entonces, vamos a utilizar una función que se llama fwis, PCA individuos, para visualizar el plano principal del ACP. El plano principal del ACP, que donde están los individuos, es este. En este mismo gráfico de dispersión de puntos que explicaba anteriormente. Pero, ¿qué es lo que significa o qué es lo que se entiende? Bueno, aquí lo que podemos ver es que hay está dividido en 2 dimensiones. Hay ciertos cultivares, ciertos viñedos, si quiere verlo de esta forma, que tienen una relación una con otra. Básicamente eso es lo que uno podría decir. También que al tener una relación una con otra y en el conjunto de datos se presentan características químicas, también van a tener una relación estrecha en cuanto a sus componentes. Uno pensaría que van a haber como flavonoides o proantisanidas que van a estar relacionadas, pero eso no nos dice mucho. Entonces vamos a ver otro ejemplo que es el círculo de correlación de variables, que es el gráfico de las variables, que es un círculo de correlación para entender un poco mejor las características de, a ver si existe una relación entre características. Vea que cada una de las flechas representa una variable y esa variable, bueno, nos dice la relación que tiene con una u otra. Vamos a ver, vamos a ir explicando. Vea, por ejemplo, el malic acid y el hue. Vea que están en direcciones opuestas. Tengo el malic acid acá y el hue acá abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, tienen una correlación negativa. ¿Por qué? Porque cuando aumenta, por ejemplo, el malic acid, el hue va a disminuir. Entonces, ¿qué significa esto? Vinos que tienen altos niveles de ácido málico van a presentar un matiz de color más bajo. O viceversa, si el matiz aumenta, el ácido málico va a disminuir. Otra de las que tenemos es los fenoles con las proancinas y los flavonoides. Vamos a ver dónde están. Están aquí en esta parte.
Y vea que estos tres están en la misma dirección. Aquí presentan una correlación importante. Se encuentran correlacionadas positivamente y lo que va a sugerir es que los vinos con altos niveles de una de estas variables van a tener altos niveles en las otras o viceversa. Si una lo tiene, las otras tres también, cualquiera que sea. De igual forma, también están los fenoles y la alcalinidad de la ceniza. Fenoles, vamos a ver dónde están los fenoles. Que están aquí. Y la alcalinidad de la ceniza. Vea que están en direcciones opuestas. Ajá. Ok. Los fenoles, vamos a ver. Ah, sí, los fenoles y... Ah, no, perdón. Son los no flavonoides, que son estos. Y la alcalinidad de la ceniza. Muy bien. ¿Qué significa? Que están fuertemente correlacionados a medida que una aumenta, la otra va a aumentar. Y así sucesivamente. Al final lo que quiere decir es que si tengo un montón de variables, necesito saber cómo se correlacionan, si positivamente o negativamente. Entonces, si están en direcciones opuestas, es una correlación negativa. A medida que una aumenta, la otra tiende a disminuir o viceversa. Pero si están en la misma dirección y están una superpuesta sobre varias, si tengo 5 y una de ellas aumenta, las otras 4 van a aumentar por defecto. Pero, ¿qué nos dice esto? De una forma aislada no lo podemos entender, pero queremos saber cuáles observaciones o cuáles vinos tienen estas características. Y para eso usamos el gráfico del B-plot, que es una combinación de los anteriores y los superponemos. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que vemos una visualización más eficiente de cómo las variables y las observaciones se encuentran relacionadas en el análisis de componentes principales. Esto que nos permite identificar patrones, relaciones, tanto de variables como con las observaciones, que esto pueden ser productos, esto pueden ser servicios, esto pueden ser personas, esto pueden ser características, como lo vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, si un vector de alguna variable apunta en la dirección de una observación particular, esto va a sugerir que esa variable se encuentra correlacionada fuertemente con dicha observación en el análisis de los componentes principales. Está el caso de los flavonoides, que apunta hacia una región donde se encuentran varias observaciones que están acá. Está la 44, la 22, parece que esta es la 50, la 24, la 1, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad de esto? Bueno, en un producto o un servicio, algunas características, puedo definir con claridad cuáles son las características que tienen mayor peso o incidencia en ese grupo, en ese conglomerado de personas, de individuos o de objetos, si fuera un producto, y eso me da a mí, para los efectos de un gerente de cadena de suministro, entender a cuáles materias primas debo prestarle más atención para satisfacer la demanda actual. Bueno, espero que esto le haya gustado, lo preparamos con mucho entusiasmo. Quisimos hacer ejemplos prácticos, algunos conceptos teóricos y bueno, ahora vamos a entrar en materia propiamente de lo que tenemos para el día de hoy y continuamos. Dame un segundo por acá. Perfecto. Vamos a ver, mientras que esto se comparte. Vamos a ver la pantalla. Perfecto. Y ahora sí la deben de estar viendo sin ningún problema. Bien. Lo que tenemos para hoy son los capítulos 2, 7, 8 y 10 y la guía de estudio en su parte número 2. Vamos a entrar en materia. Bien, nada más permítame para ver esto. Perfecto.
Vamos a ver, cuando hablamos de logística y tecnología de la información, es importante entender, en el mundo, la tecnología de información, eh, con todo esto del fenómeno de inteligencia artificial, que no es un fenómeno, es una tecnología, pero quizás este sea el año de esa tecnología, que se ha convertido en una moda, eh, el poder de cómputo, la infraestructura que su empresa pueda tener o disponer para los procesos que necesite eficientizar es vital. Y para ello hay soluciones tanto en la nube, que son soluciones no físicas, pero también están las físicas, ¿no? Y hay una diferencia de precios importantes. Pero de igual forma, sea cual sea la solución que usted vaya a tomar como punto de partida y como elemento competitivo en su organización, es importante que entienda la relación que existe entre lo que es la logística y las tecnologías de información en 4 beneficios muy puntuales. En una primera instancia, lo que le va a dar es mayor conocimiento y visibilidad. Ahora bien, vea que yo le acabo de mostrar a usted un conjunto de datos que tenían unos valores. Esos valores pasaron por un proceso de depuración. Las organizaciones hoy necesitan establecer procesos orientados a una ingeniería de datos, a depurar la calidad de la información que se vaya a tener, porque con ello esto le va a permitir tener mayores elementos en tiempo y forma, en caso de que estemos hablando de un inventario, saber qué tipo de inventario necesita reemplazar. Mayor conciencia de la demanda. Esto también es importante en el campo de la ciencia de datos, como lo vimos en la primera tutoría, con las proyecciones que hicimos. Al final, el que define si su empresa tiene vigencia o no, repito, es el cliente. Entonces, todos los datos tienen que venir del cliente, pero ese cliente va a dejar diferentes compras, productos que adquiere en una factura. Para eso estamos hablando de temas de manipulación y preparación de datos, que son importantes tenerlos en sistemas que se adecúen a darle mayor velocidad y agilidad a su negocio. Esos pueden venir desde diferentes puntos de venta y van a incidir en lo que es en una planificación para todo el proceso de la cadena de suministros. Luego, otro de los beneficios que son muy plausibles que se presentan es una mejor coordinación de la manufactura. ¿Por qué? De igual forma, usted vende en puntos de conveniencia, pero tiene que hacer un proceso de mercadeo, tiene que ir a dejar ese producto, tiene que distribuirlo, y para ello usted tiene una cantidad limitada de recursos y capacidades. Sistemas como los que son el Enterprise Resource Planning le permiten a usted definir la cantidad de recursos en el momento que los necesita usar y cómo distribuirlos en el tiempo. Cuando hablamos en el momento, sí, puede ser 1, 2 días, pero los días tienen 24 horas cada uno. Usted no va a tener un recurso 24 horas o 3 recursos en turnos de 8 horas cada uno, ¿no? Usted necesita hacer este proceso lo más eficiente posible. Y para ello, la logística y las tecnologías de información, específicamente en el campo de este sistema que le mencionaba, en español ERP, sirven para ello, ¿no? Para poder orientar mejor las decisiones a lo largo de la gestión organizacional. Otro de los aspectos que es importante, la racionalización del procesamiento de pedidos y reducción de los tiempos de entrega. De igual forma, mediante sistemas de información logística. Ahora bien, estos sistemas de información logística van a nutrirse a partir de los procesos que usted tenga definidos, la depuración o el filtrado de datos que lleguen a ese sistema y las salidas que usted haya definido para la toma de decisiones. No va a ser lo mismo las salidas que usted definió el año pasado a hoy si está incursionando en nuevos mercados o industrias. La flexibilidad que tiene que tener su departamento de tecnologías de información es vital
para que le garantice el éxito en el corto, mediano y largo plazo. Datos e información. Datos hay por doquier. Usted y yo somos un dato que le interesa mucho a las empresas. De hecho, nos valoran sobre la cantidad de datos o información que podamos tener. Pero recuerde que si usted tiene un claro entendimiento de qué es lo que quiere, cuál es su negocio, hacia dónde va, cómo se está enfrentando o preparando para esos retos que el hoy le presentan, que el hoy ya es el futuro, no tiene nada de qué preocuparse. Pero si nada de esto tiene definido, mi gran sugerencia que le he dado a muchas organizaciones y empresas, tanto a nivel nacional como internacional, es la estrategia que esté utilizando. Esos objetivos, con esas acciones, metas, indicadores para que puedan medir el desempeño de su estrategia y sobre todo los proyectos que van a derivarse y que le dan a dar vida a la misma. Eso es fundamental. Bien, vamos a continuar. Tipos de sistemas para la gestión de la información. Esto es otro elemento que es vital en esta asignatura. Y cuando usted vaya a hacer su proyecto para esta asignatura, es algo que usted tiene que inventariar. ¿Cómo está ese sistema que están utilizando? ¿Es artesanal, rudimentario? Es decir, no hay ningún sistema, todos son en tablas de Excel. La proyección de la demanda se hace a partir de promedios o se hace con un sesgo personal con base en las ventas de una semana, del último día, y se hace un estimado de un incremento de un 1, un 2%, se utiliza el costo de la vida como variable. Bueno, pueden haber muchas cosas de por medio, pero para ello es la ciencia de datos, algo que he querido introducir en esta asignatura y que se iré introduciendo en cada una de las tutorías, y ojalá usted pueda acompañarme para lo sucesivo. Bien, hay sistemas para la automatización de las oficinas. Esto lo que nos invita es a ofrecer formas eficaces para procesar los datos del personal. Le acabo de dar unos, la semana pasada vimos otros. Cuando hablo la semana pasada, excúseme, me refiero a la tutoría anterior, que facilitan la organización de una empresa para crear cálculos, documentos, pero recuerde, la ciencia de datos o cualquier sistema de información que usted vaya a implementar derivado, tiene que enfocarse en minimizar el error. Este proveedor, cualquiera que usted vaya a seleccionar, debe darle garantía, evidentemente, a partir de una adecuada gestión y un uso correcto de los sistemas de información, que su error va a ser en el orden de un 5, un 3% o lo que fuese, ¿no? Y si no se lo dan, usted está en todo su derecho de solicitarlo. También tenemos sistemas de comunicación, que son sistemas que ayudan a las personas a trabajar en conjunto, interactuar y compartir información de maneras diferentes. Están los sitios conocidos como SharePoint, que es un sitio, es un repositorio donde se guardan y se almacenan. Ese sitio tiene una gobernanza y tiene diferentes niveles de seguridad. Cuando me refiero a gobernanza, significa que una o dos o las personas que se designen son los que van a tener control del mismo, y los permisos de seguridad es para ingresar a diferentes tipos de documentos, ya sea de orden operativo, táctico, estratégico, con sus permisos correspondientes. Luego hay otro tipo de sistemas que se enfocan mucho en el procesamiento de transacciones, que son aquellos que recopilan y almacenan sobre todas las transacciones que se utilizan. Pero de nuevo, no quiero que se quede con solo recopilar y almacenar. Quiero motivarle a que usted procese esos datos, que pregunte, bueno, ¿qué se hace con esa información? Ya le he dado ejemplos en 2 momentos de cómo puede usted utilizar datos para la toma de decisiones. Otro de los aspectos que es importante está en los sistemas de información gerencial y ejecutivos, que es que convierten los datos transaccionales en información útil para el desempeño y gestión organizacional. Convierte en datos, usted tiene un dato, al momento de analizarlo y valorarlo,
lo convierte en información, cuando lo discute o intercambia posiciones con un grupo de personas, genera conocimiento. Muchos de estos datos se traducen en indicadores o en objetivos y resultados claves. En inglés es los famosos OKR, y esto lo que hacen es que se responden con un sí o con un no. Permiten una flexibilidad de mejorar, de encauzar, dan el timón a una serie de acciones para la consecución de una estrategia. Probablemente en la tutoría número 3 voy a hablar, la 3 o la 4 voy a hablar un poco sobre OKRs en la cadena de suministro, para darle mayor entendimiento a usted como futuro profesional competente en esta materia. Ahora, hay otros tipos de sistemas que son para la toma de decisiones. Estos son muy enfocados a tener modelos predictivos o herramientas de análisis. Ya hemos visto algunos elementos de predicción. Hay algunos modelos matemáticos como la regresión logística simple, por ejemplo, que es muy utilizada. Hay otras también como las redes neuronales. Están las series de tiempos que tienen unos modelos, como los que son los modelos de ARIMA, de Paul Winters, de Deep Learning, etcétera, etcétera, que lo que buscan es encontrar el mejor modelo que ayuda a predecir cierto fenómeno, cierta situación, ya sea a partir de una variable categórica o de una variable cuantitativa, es decir, una variable numérica. Y hay otro tipo de sistema, que es el sistema empresarial, que es uno que crea y mantiene métodos de procesamiento de datos conscientes a través de una base de múltiples factores que tienen múltiples funciones. Aquí ya esto es un poco más de arquitectura empresarial, que es importante saberlo, porque por ejemplo hay empresas, usted se va a topar, que tienen un sistema para facturación, otro para pedidos, otro para transporte, otro para el inventario, y ninguno entre ellos se interrelaciona. Ahí es donde es necesario poder potenciar la capacidad que usted vaya a adquirir a lo largo de esta asignatura y entender que lo primero que se necesita es que entre ellos pueda haber una comunicación fluida, definiendo variables o campos clave, así se les llama, que permitan hacer esa interrelación entre cada uno de ellos y poder hacer ese filtrado de datos según corresponda. Bien, vamos a continuar. Este es un tema que para mí en lo personal es muy importante que quede claro. La gestión de la demanda. ¿Qué es la gestión de la demanda? Bueno, la gestión de la demanda se puede definir como la creación de un flujo coordinado de demanda, valga la redundancia, a través de la cadena de suministros y sus mercados. Está el pronóstico de la demanda, que son todo aquello que se refiere a las ventas. Eso es mucho lo que en algunas organizaciones se busca, de hacer una bolita de cristal y plantear cuánto se va a vender en el próximo mes o el próximo año, en el segundo, tercero, cuarto año, ¿no? Esto es útil en situaciones donde haya que hacer fabricación, ¿no? Contra inventarios, cuando son mucho volumen de productos o dependiendo de la capacidad instalada que se tenga para la manufactura de los mismos, por supuesto. Pero hay otros momentos de utilidad, como por ejemplo la fabricación por pedido, que es para mí un aspecto que es un arma de doble filo. Vamos a hablar de lo negativo, entre comillas. Si su organización no está debidamente preparada en cuanto a recursos y capacidades y recibe órdenes importantes y se compromete a entregarlas en cierto momento del tiempo y no lo hace, hay un tema de imagen y de reputación de por medio y obviamente de pérdida de confianza. La otra cara de la moneda, si lo logra, pues sus costos son menores. Valga decir que en el primero, al carecer de rapidez y velocidad, va a tener que introducir más costos y recursos que se traducen en costos,
para que el producto salga a tiempo, entiéndase, no en amplios periodos de desfase, sino en el menor tiempo posible. Pero si lo hace bien y su organización está preparada y ha sido diseñada para responder a órdenes contra pedido de un cliente, sus costos ya están debidamente definidos y delimitados en sus proyecciones financieras. Y eso le permite mayor agilidad en su flujo de caja para inversiones de proyectos estratégicos, por ejemplo, entiéndase de crecimiento empresarial, adopción de nuevas tecnologías, de nuevas capacidades, conocimiento y demás, ¿no? Lo que hace más competitiva a una organización. Bien, vamos a continuar. La gestión de pedidos. Un tema que parece simple, pero igual reviste una importancia trascendental. La gestión de pedidos, como todo, tiene un ciclo de vida y es conocido como el reabastecimiento. Pero ¿cuándo es necesario reabastecerse? Cuando mi inventario de seguridad llega a su mínimo, cuando he definido un intervalo medio, así lo he escuchado en algunas organizaciones, o cuando se me acaba mi inventario ordinario y en ese momento hago uso o dispongo de mi inventario de seguridad, pero repongo el inventario de seguridad. Bueno, eso depende, ¿verdad? Y va a estar muy en función de el momento que usted haya proyectado y que el cliente le esté solicitando sus productos o servicios. Al final, el que lo va a definir es el cliente. Pero ¿cómo tener mayor precisión para hacerlo? Aquí es donde la ciencia de datos entra a escena. En métodos como, por ejemplo, las series de tiempo, donde hoy en día las organizaciones es muy fácil ganarles al promedio. Muchas utilizan el promedio. Hay modelos como el de dispersión, el método ingenuo, el de Hall Winters, el ARIMA, los que le mencionaba anteriormente, ¿no? Los que le van a decir cuándo usted necesita ese inventario y la cantidad específica. Valga entrever que los modelos de series de tiempo se utilizan para variables numéricas y muchas de variables económicas. Usted puede predecir desde las ventas hasta cantidades. Ahora, ¿hay un vínculo crítico entre la gestión de pedidos y el pronóstico de la demanda? Por supuesto que sí. Las organizaciones no pueden limitarse hasta que el pedido le llegue. Usted tiene que identificar de previo, tener un valor o un dato con el mínimo margen de error posible a través de un modelo basado en ciencia de datos, con una tabla de aprendizaje y una tabla de prueba que le indique a partir de diferentes métodos cuál es el que mejor le va a ayudar a predecir ese escenario y después lo utiliza. Pero en muchas organizaciones, hoy aquí en Costa Rica, esto apenas está en entendimiento. Cuando en el mundo ya hoy se ha destacado cómo organizaciones han logrado extrapolar sus recursos por el orden de un 20 o un 30% de incremento a partir del uso de la ciencia de datos, vinculado a la estrategia de la organización y por ende a la toma de decisiones y al desarrollo de productos y servicios, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí. La gestión de pedidos y el servicio al cliente. ¿Qué aspectos inciden en su relación? Muchísimo, porque al final es el cliente el que le dice a usted cómo necesita el producto, cuándo lo necesita y en qué momento. No es que usted se lo haga al cliente cuando a usted se le ocurra como organización. Si bien esto parece ser muy obvio, pero van a ver que cuando realicen su proyecto, mucho de lo que estoy comentando, las organizaciones pasan desapercibidas en ello. Simple y sencillamente piensan que es colocar el producto, ya sea en un punto de venta o en un centro de distribución mayoritario o un centro de conveniencia que tenga bastante flujo de personas y esperar a que ésta lo compren. Eso es un costo y derivado a ello tiene un gasto altísimo. Precisamente por eso la ciencia de datos y la toma de decisiones con hechos probados
a partir de modelos matemáticos, lo que nos invita es a mejorar y depurar los procesos estratégicos. Bien, vamos a continuar por acá. Ahora, consideraciones a la gestión de pedidos. Primeramente, el ciclo del pedido debe analizarse no solamente en términos totales, sino, como lo he dicho a lo largo de esta disertación, en tiempo y forma para generar confiabilidad. Si usted llega a una organización y habla sobre cómo se están gestionando los pedidos y la proyección de la demanda, y si ésta se realiza en función de un promedio, ahí tenemos ya un problema. Porque la vida no es lineal, los comportamientos de compra de los usuarios no son lineales, dependen de muchos factores. Por otra instancia, los ciclos de pedido más grandes requieren niveles de inventarios más altos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si usted tiene en cierto momento estacional, periodos estacionales, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, y tiene productos y servicios asociados a estos días festivos, probablemente va a tener mayor cantidad de ventas en ese momento. Y para ello va a necesitar inventarios importantes. Pero cuánta cantidad de inventario va a depender de sus procesos internos de definición y los métodos que se estén utilizando. Ya he explicado algunos y no quiero ser redundante alrededor de esto. En un tercer momento está la gestión de pedidos. Se ha visto profundamente incidida por avances en los sistemas de información. Absolutamente. Desde organizaciones pequeñas hasta mayor o igual a 5,000 o 10,000 personas, las diferencias son abismales. Si es una MIPYME, por ejemplo, muchos de los procesos usted va a ver que se van a tener en cuadernos o en hojas de Excel o en una computadora, que sirven simple y sencillamente para almacenar, pero no se procesan los datos. En el tanto tenga sistemas de información robustos con objetivos claros en ellos y paquetes definidos donde haya una comunicación importante entre diferentes departamentos, ya sea uno, dos o la cantidad que fuese, los sistemas de información van a tener una alta incidencia en los pedidos, porque va a estar conectado a la demanda, lo que está necesitando mercadeo, lo que dice el financiero, lo que está proyectando la realidad en la contabilidad, etcétera, etcétera. Y todo eso ya hoy la tecnología nos permite tenerla a tan solo un clic o a la escritura de un código. Bien, vamos a continuar por acá. Ahora, en los ciclos de pedidos, en primera instancia, está la transmisión del pedido. Vamos a ver, y aquí vamos a ir explicando uno cada uno. Refiere al tiempo que transcurre desde que el cliente hace el pedido hasta que el vendedor lo recibe. Hoy, por ejemplo, en el e-commerce, hacemos un pedido en Amazon. Ese pedido llega a un proveedor y ese proveedor en su sistema de información lo recibe. Dependiendo la hora y el uso horario, puede ser que ese proveedor lo procese inmediatamente y lo despache a través de un transportista a una dirección para que usted le llegue, ya sea vía aérea o vía marítima o como fuese, ¿no? Pero va a depender mucho del sistema de información que se utilice. Cito el caso de Amazon porque en este prácticamente usted monitorea, rastrea por dónde viene la situación, la etapa en la que se encuentra y eso a usted le da una mayor confiabilidad y trazabilidad. Otro de los casos en las plataformas tecnológicas, tenemos a Uber o tenemos a Didi, usted hace un pedido y prácticamente usted puede ver por dónde viene y en el momento en donde va a llegar para que no lo alcancen en pijamas y pueda salir a recibirlo, por ejemplo. También tenemos lo que es el procesamiento del pedido, ¿no? Refiere al tiempo que transcurre desde que el vendedor lo recibe hasta que una ubicación adecuada es autorizada para surtir el pedido. Usted está en Costa Rica hoy, pero necesita algo de Estados Unidos.
pero dependiendo del lugar de Estados Unidos y con el proveedor que haya seleccionado, tiene que hacer todo un proceso logístico hasta recorrer de Estados Unidos a un punto de distribución y que ese se lo envíen acá a Costa Rica. La recolección y ensamble del pedido incluye todas las actividades involucradas, desde que se autoriza el sitio apropiado como almacén para atender el pedido hasta que la mercancía se carga para su salida. El mejor ejemplo sigue usando el de Amazon. Y para ello es que empresas, la cadena de suministros está debidamente fraccionada. El transportista tiene su propio almacén, que es donde recibe una gran cantidad de pedidos a nivel de Estados Unidos o otras latitudes y que tengan destino en Costa Rica, se mandan o se envían, ya sea vía marítima o vía aérea, en una sola carga. Y eso al transportista le facilita tanto sus costos como sus gastos asociados, ¿no? Pero usted tiene conocimiento desde dónde es el despacho y a dónde va a llegar. Que eso es una ventaja, ¿no? Otro de los aspectos es la entrega del pedido, refiere al tiempo que transcurre desde que un vehículo de transporte, en este caso cualquier empresa que sea, recoge el envío hasta que sea recibido por el cliente. Las plataformas tecnológicas entendieron la necesidad del uso del tiempo y como un valor. ¿Por qué como un valor? Porque es uno de los bienes más preciados de los clientes. Entonces, precisamente usted puede ver el tiempo que le va a demorar que el producto usted lo pueda recibir en su casa. Entonces, el ciclo de pedidos, para mí, el mejor ejemplo que puedo brindarle en este momento son las plataformas tecnológicas. Uber Eats, por ejemplo. Y no lo estoy haciendo en ninguna alusión comercial a nadie, sino es el enfoque de desarrollo y de transmisión, de procesamiento, de recolección y de entrega. Usted puede ver en cada una de estas etapas en dónde se encuentra y por dónde viene. Y si hay un retraso, la plataforma se lo indica también. Bien, vamos a continuar. Servicio al cliente. Conocido hoy mucho a lo que es experiencia del cliente. Acá vamos a hablar solo de servicio al cliente. Yo le quisiera instar que como parte del complemento de esta asignatura usted hable o busque sobre experiencia total. En inglés es conocido como User Total Experience, UX. Pero bien, servicio al cliente. ¿Qué es esto? La capacidad de la gestión logística para satisfacer a los usuarios. Óigame bien, en términos de tiempo, lo vimos en el tema del ciclo de pedidos, confianza, comunicación y conveniencia. A ver, cuando hablamos de confianza, mucho de ello se va a referir a la formalidad del servicio. ¿Qué tanto la persona que le atiende denota respeto, conocimiento y capacidad para orientarle en una mejor compra? Bueno, se compone de 3 elementos: el ciclo del pedido, una entrega segura y que esta entrega sea completa. Ahora, ¿cómo incidir en una comunicación positiva? En términos de conveniencia. Si este producto o servicio suple, oiga bien esto, por favor, una necesidad, el cliente siempre lo va a comprar. Por eso, la comida. Y en la comida, personas se dieron cuenta que alguien necesitaba ir a dejarla como parte del transporte. Pero que al momento de ir y recolectarla en un lugar y llevarla a su destino, necesitaban darle trazabilidad y confianza de que el producto lo iba a recibir en algún momento, en tiempo y forma, con un estimado de tiempo, ¿verdad? Esa es la conveniencia y precisamente por eso es que muchas de esas plataformas han tenido éxito. Bien, ahora tenemos por acá, vamos a ver, la selección de medidas de servicio al cliente. Creo que muchas de ellas las he hablado a lo largo de esta presentación, pero voy a enfocarlas
el tiempo del ciclo del pedido, el tiempo de respuesta, la solicitud, la confianza, que el pedido venga en óptimas condiciones, que esté entregado a tiempo, la comunicación, que no hayan quejas y si las hay, que sean bien recibidas y sean compensadas, la información del estado del pedido, la conveniencia, el proceso de las devoluciones cuando el producto no viene en las condiciones esperadas y la respuesta a situaciones de emergencia. Un caso, ¿qué pasaría si el transportista que le trae a usted su comida, su pizza de la noche, viene y se queda, como decimos coloquialmente acá en Costa Rica, varado? Bueno, la empresa tiene que tener la capacidad de tener a un emergente, llamémoslo de esta forma, que le permita ir a dejarle el producto a usted a su casa sin problema alguno, ¿verdad? Y que usted no tenga que sufrir alguna demora o algún retraso al respecto. Ahora, la administración del inventario. Cuando hablamos de la administración del inventario, perdón, refiere a las existencias de productos y materiales que se mantienen para muchos propósitos. Hay existencias de ciclo, refieren al inventario requerido para satisfacer la demanda normal durante el ciclo de pedido. Luego tenemos las existencias de seguridad, que son aquellos que se mantienen como protección contra la incertidumbre en la demanda, que es lo que ya nos referimos a ello. También está ese inventario que están en línea o en tránsito, constituyen un inventario que está en varias instalaciones, que está segregado en diferentes lugares, como parte de un sistema logístico, pero también están las existencias especulativas. ¿Qué es esto? Bueno, cuando se conserva inventario por una demanda estacional, cuando hay específicamente periodos estacionales en un año. Repito, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que puede suceder? A mayor necesidad, mayor demanda. Entonces van a haber aumentos de precio y probablemente a raíz de escasez de producto. Me quiero referir a este como ejemplo, lo que sucedió cuando entró la pandemia, el COVID, SARS-CoV-2, COVID-19, que en su momento hubo carencia del alcohol en gel. Fanal ingresa a la venta del alcohol y la plataforma se abre y en 4 minutos escaseó. Usted iba a alguna tienda de conveniencia y los precios empezaron a aumentar estrepitosamente. Esas son ejemplos de existencias especulativas. Ahora, otro de los elementos asociados es el costo del manejo del inventario. Cuando hablamos de los costos del manejo del inventario, está el costo de mantenerlo, el costo de la seguridad, el costo del almacén, de las personas que trabajan, es decir, elementos de costo adyacentes a gestionarlo. Están los asociados al costo del pedido, que es de la orden, y la preparación. Muchos hoy en día en la orden ya están muy automatizados en muchas empresas. En caso que en las organizaciones o en las empresas que usted vaya y estas no tengan una automatización de pedidos, esperaría ver en sus trabajos y la debida justificación la necesidad de automatizar algunas actividades de la cadena de suministros. Y también está el costo del desabastecimiento, ¿no? La estimación de costos o sus consecuencias también implican comprender una reacción con el cliente cuando no se posee lo que éste espera, es decir, el producto o el servicio. Y la rotación de los inventarios. Cuando hay una rotación alta, esos costos tienden a ser menores de esos productos. Cuando hay una rotación media, entiéndase de un mes, si bien los costos empiezan a incrementarse, pero se compensan con esa proporción de inventario que tiene una alta rotación. Pero cuando hay una rotación baja, inventario en existencia es mayor a un horizonte de 2 meses, ya ahí es preocupante porque los costos empiezan a exceder. Imagínese algunos productos o servicios que requieran algún cuidado especial y
o en su defecto, condiciones de almacenamiento particulares. Todo esto es un costo para su empresa y que no necesariamente tenga que verse reflejado en el precio, sino en las estimaciones de ganancia que se habían proyectado oportunamente. Vamos a ver. Tipos de almacenamiento. En los tipos de almacenamiento está el almacenamiento privado, que es propiedad de una empresa que almacena un producto o un servicio, perdón, un producto. Básicamente las mercancías que hay en una instalación genera altos costos la mayor parte del tiempo y son muy orientadas a tener altos volúmenes. Está el almacenamiento público. No hay inversión de capital por parte del usuario. Este simple y sencillamente alquila un espacio según sea necesario, lo que evita costos excesivos. Y almacenamientos por contrato. Un arreglo a largo plazo que ofrece servicios de almacenamiento y logística, donde el vendedor y el cliente comparten los riesgos asociados a la operación. Tanto en el privado como en almacenamiento por contrato. En el privado recuerde altos volúmenes, pero en el por contrato hay la tendencia hoy de ver bodegas pequeñas de almacenamiento. Si bien el costo es menor para usted y para el que brinda ese servicio de almacenamiento, pero usted también seguramente debe pagar al mes una cuota por la seguridad o ya está implícita en el precio de alquiler. Entonces, estos son algunos ejemplos para que usted los pueda diferenciar mejor de lo que hoy está sucediendo. Bien, hasta aquí la primera parte. Ahora vamos con esta segunda parte. Y básicamente mucho de esto es los procesos de negocios basados en el modelo SCORE. A ver, aquí es importante entender que en ambos lados tengo una columna de proveedores, que es la entrada, pero esa entrada también tiene que darme espacio a planificar la cadena de suministros. Cuando hablamos planificar la cadena de suministros, tengo que planificar el abastecimiento, cómo me voy a abastecer, cuándo, cómo y con quién. Planificar la producción, qué quiero producir, cómo lo voy a hacer. La planificación de las entregas, si es a través de un tercero o es de capacidad propia. Bien, y al planificar el retorno de la entrega, estamos hablando de cuál va a ser el tratamiento a esos productos o servicios que al estar defectuosos entran a la logística reversa, ¿no? Y a su disposición final, ya sea para su uso definitivo o para refacturar o cambiar algunas partes de del mismo y poderlos volver a reutilizar. Y bien, ya con esto daríamos por finalizada esta segunda tutoría, a la cual agradezco mucho la atención que puedan brindar y quedo al pendiente de algún comentario u observación que tengan. Les deseo muchos éxitos en el caminar de esta asignatura y estamos a su orden. Nos vemos.